Mira que hoy venía yo tranquilo y no quiero pegar voces porque estoy con la garganta todavía tocada del Bernabéu. Pero es que el nivel de ser impresentable de Juanfe Sanz, que ha estado un tiempo fuera del chiringuito porque ha estado creo que de baja por paternidad, bueno, ha vuelto y yo sabía que este impresentable iba a hacer lo imposible por defender a los árbitros. Y es que de verdad da vergüenza ajena los argumentos que da para defender el caso Negreira. Hoy nos centramos en él y vamos a ver cómo lo destruye Josep Pedrerol. Comenzamos. Yo sabía que esto iba a pasar. Yo sabía que en cuanto volviese Juanfe Sanz, el discursito que se iba a marcar este impresentable iba a ser vomitivo. Vomitivo porque es una auténtica vergüenza que este personaje intente defender lo indefendible y no quiera justicia. Solo quiere que no manchen a sus amigos. Solo quiere que no manchen al CTA y lo tiene clarísimo. Y defiende lo indefendible. Lo que le pasa es que da con Josep Pedrerol y queda retratadísimo porque el discurso es el de todos los culés y el de todos los árbitros de este país, salvo los árbitros que no pudieron ascender por ese índice corruptor, como le llaman los árbitros. Vamos a ver cómo interviene Juanfe Sanz y cómo le contesta Josep Pedrerol. Vamos a escuchar a Juanfe Sanz esta opinión de este impresentable y que, bueno, como en su día dijo Paco González refiriéndose a otra persona como lamejeques, este es el ideal de lameárbitros. Lo que hace es lamer árbitros, no hace otra cosa. Y sabemos de qué pie cojea este impresentable, así que vamos a ver lo que dice en esta intervención. Y de verdad es que vamos a ir parándolo para juzgar lo que dice, pero es que es lamentable. Pero no se ha alterado. Tú intentas influir al juez. Es que aquí hay un escalón por delante. Es que al que intentas influir no es el que decide. Que los que deciden son los árbitros. O sea, hay un paso previo. El Barça, que intentara o no intentara, lo que se tiene que demostrar es si Negreira intentó, sin conseguirlo o consiguiéndolo, las pretensiones supuestas del Barça. O sea, da igual que el Barça tenga esa intención. Que Negreira diga públicamente y está en la agencia tributaria. Josep, Negreira no pita penaltis. El Barça me pagaba por mi neutral. Pero Negreira no pita los penaltis. Esa es la diferencia. Negreira no pita los penaltis y sigue recalcando que no es ningún juez. No, es peor todavía, es el jefe de los jueces. Lo que tú estás definiendo es que era poco más que uno que pasaba por allí. No, es el número 2 de los árbitros. Es el que ha firmado en muchas ocasiones el índice corrector de los árbitros, que era un índice totalmente subjetivo y que hacía subir y bajar árbitros. Por lo tanto, ya influía. No hace falta decirle a un árbitro cómo le gusta al jefe que arbitres. De hecho, ya lo dijo Sánchez Arminio. Sánchez Arminio ya dijo en alguna declaración que el Real Madrid no cae bien en el estamento arbitral. ¿Y quién cae bien? ¿La Ponferradina o el Fútbol Club Barcelona? El Fútbol Club Barcelona, que ha estado pagando más de 7 millones de euros en 17 años al vicepresidente de los árbitros. Ya con eso, en un país serio, es suficiente para condenar por corrupción, porque eso es claramente corrupción, pagar al vicepresidente de los árbitros, al número 2. Ahora que esta gente, el lameárbitros y los demás quieran, bueno, hacernos ver o hacernos creer, más que ver, hacernos creer que este señor Enríquez Negreira no pintaba absolutamente nada en el estamento arbitral cuando tenía a su hijo haciendo cursos de coaching, pagando los propios árbitros, que está comprobado. Esos cursos de coaching, vamos, hombre, de verdad, a un árbitro no hace falta decirle cómo le gusta al jefe que pites. La diferencia para mí entre que haya intentado... Sí. Enrique Negreira, para empezar... directivo que tiene mando o que tiene... Pero ya falta un paso. O sea, para que se cumpla todo, falta un paso. Que el paso es, si el Barça pretendía influir en los arbitrajes, ¿cómo se influye? En los árbitros. Enrique Negreira no era árbitro. Era un directivo de la Federación Española de Fútbol que fue árbitro. Lo que os vengo diciendo... Quieren hacer creer que Enríquez Negreira era poco menos que el oficinista. Eso en la barra de bar. Amigo lameárbitros. Eso en la barra del bar. A un juez tú no le cuelas que un vicepresidente no pinta absolutamente nada. Eso si quieres lo dices en el chiringuito. A un juez no se la cuelas.
Que no es lo mismo. Evidentemente a los árbitros no se les Otra ha cosa pagado, es pero se que les se demuestre con una frase que Enrique Negreira insinuara a un árbitro cómo tenía que actuar. Exacto. Eso sí, pero eso no se ha demostrado o no se sabe. Si se ha demostrado, se tendrá que sacar una prueba que diga que Enrique Negreira intentó hacer eso. En ese momento sí habrá corrupción deportiva. Mientras tanto se habla conflicto de intereses. Pero ¿cómo va a haber solo conflicto de intereses? No puede haber solo conflicto de intereses. Volvemos a lo mismo. Hay un caso de corrupción deportiva. Desde que pagas, en un país serio, desde que pagas al jefe de los árbitros, a uno de los jefes del estamento arbitral, un equipo que está en esa competición, eso es corrupción. Te pongas tú como te pongas, lame árbitros. Te pongas tú como te pongas, porque realmente eso en un país serio, y la UEFA lo está mirando y está flipando. Claro, normal que en la UEFA estén diciendo, este es uno de los casos más graves que ha visto el presidente de la UEFA. Lógico y normal. Y aquí nos viene a vender que bueno, que los árbitros poco menos que no tienen absolutamente nada que ver en esto. No tienen nada que ver en esto porque están acojonados ahora y están cerrando filas porque existe la posibilidad de que como salga condenado el FC Barcelona, se vayan todos a tomar por culo. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Que se vayan todos a tomar por culo. Josep Pedrerol aquí se empieza a calentar con la intervención del cierrabares y del lameárbitros. Atención porque es que se empieza a calentar y empieza a repartir zascas. No, ¿dónde está el delito? ¿Dónde está el delito? Claro. ¿Dónde está el delito? ¿El delito? ¿Dónde está el pagarle a delito? un juez. No, No es un juez. no es un juez, Josep. No es un No es un juez, es un secretario judicial, no es lo mismo. Al que determina qué árbitros suben o bajan. No es verdad eso tampoco, Al que le Josep. regala la Copa del Rey. No es verdad que al final de la Copa del Rey. Perdón, para que que no haya... dictaminaba eso. ¿Por qué dejan de pagarle a Negreira cuando Zasca. es vicepresidente ¿Por qué no arbitral? pagaban a Victoriano Sánchez Arminio? ¿Por qué deja de pagarle Pues cuando deja yo de le ser digo, vicepresidente porque arbitral? nos estaba haciendo un El asesoramiento. trabajo que hacía. Ya, pero el Está trabajo que haciendo un hacía. asesoramiento y se ha ido y ya no lo hace. Pero, qué casualidad. No, qué casualidad, no. Qué casualidad. Es que evidentemente. Qué casualidad. ¿Por qué no hace el Evidentemente. informe igual? Como que evidentemente. ¿Por qué no lo hace? Si te hace el asesoramiento, lo puede hacer siendo vicepresidente o sin serlo. Porque siendo vicepresidente. Porque siendo Porque ya no le vale. Porque siendo Es que, pero ¿cómo puede decir esto el cierrabares y el lameárbitros? No, es un secretario judicial, no, es el jefe de los jueces. El jefe de los jueces, no es un secretario judicial, es el jefe de los jueces. Y por lo tanto, tiene un mando. Y además es que hay documentos que prueban que Enrique Negreira ponía el índice corrector, que algunos árbitros de segunda que no ascendían lo llamaban el índice corruptor, y lo tiene firmado. O sea, que eso está como prueba, que eso lo tiene la fiscalía. Esto al final lo único que es un discurso del cierrabares y del lameárbitros que al final pues no se sostiene. Porque ¿por qué dejas de pagar a Enrique Negreira cuando deja de ser vicepresidente de los árbitros? Si es un profesional de tema arbitral, te puede seguir haciendo los informes igual estando en el CTA o no, porque según tú me estás vendiendo que era algo totalmente externo a su trabajo, es decir, era totalmente externo a lo que estaba haciendo en el CTA, por lo tanto puede seguir haciéndolo. Esa coincidencia es suficiente para ver que realmente estabas pagando por el puesto que tenía, porque tenía un puesto como vicepresidente, en el que sí tenía mando. Y luego dice el lameárbitros, ¿y por qué no pagaban a Victoriano Sánchez Arminio? Pero si es que el otro estaba desviando dinero. Pero si está metido en el caso Soule, lo dice como si fuese un hombre impoluto, si está imputado. ¿Qué me estás contando, de verdad? ¿Qué nos estás contando si está pringado hasta las orejas Sánchez Arminio? Pero qué vergüenza, de verdad, qué impresentables el cierrabares y el lameárbitros. Pedrerol sigue repartiendo zascas a diestro y siniestro. Esa es una de Tenía las alguien líneas. que mandaba bastante. Muy claro. ¿Y qué daba tiene, consejos, Josep, ¿qué tiene que perder un árbitro que no ha cobrado ni un duro? Atención ¿Qué al tiene que lameárbitros. perder ahora que se han personado todos los árbitros contra Enrique Negreira? ¿Qué tiene que perder un árbitro que no ha cobrado un duro para decir que este señor le dijo pita un penalti? ¿Qué pierde ese árbitro? No puede. Dignidad. No, perdona, dignidad no, al contrario. Honorabilidad, porque si él dice, a mí me dijeron que yo hiciera esto y no lo hice. Porque no lo denunció en su momento. Dignidad. Josep, porque no Por lo no puedo denunciar no lo denunció la en su momento. manipulación del jefe. No lo denunció en su momento porque El a la árbitro que diga Josep, ahora. no lo denunció. Sí, no, me es dijo a mí que hiciera tal cosa. Josep, no lo denunció en su Sigo momento porque denunciándolo. no, es que no lo denunció en su Pierde la momento. dignidad. No lo denunció en su momento porque no se puede denunciar algo que no sabemos si ha pasado. Lo que sí ha pasado es que hay 7 millones. Josep, lo que los hechos probados. No, yo digo
árbitro reconoce porque ahora ponéis lo que en ese pasó, es supuesto, gravísimo. que ponéis ese supuesto porque los árbitros no hablan. Lo único que está aprobado es una cantidad de dinero hacia un señor que prestaba unos servicios que podemos poner. ¿Un señor que dónde estaba? Sí, Pero vicepresidente del comité, vicepresidente del comité y con menos poder del que se habla, que se interesa, no sé por qué interesadamente. Josep, mira, ahora no interesa decir que tenía yo he poder. estado. No te equivoques, lame árbitros. Ahora lo que interesa a gente como tú es intentar vendernos que esta persona no tenía ningún poder en el CTA. Pero eso se lo puedes vender al Kim Domenech, a la Cristina Cubero, al J. Jordi de turno. A un juez eso no se lo cuelas. Y si no, ya lo vamos a ver. Es un puesto de importancia dentro del CTA. Es el número 2 de los árbitros. Y por lo tanto ha cobrado dinero del FC Barcelona. Habrá que ver dónde ha ido ese dinero, qué pruebas hay, si ese señor tenía más o menos poder, si ese señor firmaba índices correctores o no. Y todas esas pruebas las tendrá la fiscalía. Pero de lo que nos estás vendiendo, eso se lo cuelas, como digo, al J. Jordi de turno. Al juez, ni de coña. Yo he estado en el Hotel Meliá Barajas viendo cómo el señor Enrique Negreira lo único que hacía era repartir las habitaciones de los árbitros, las concentraciones en las que estaban. ¿Cuántas veces? Eso he estado yo delante. ¿Cuántas veces durante 17 años has estado delante? El que diga que Enrique Negreira decidía ascensos y descensos de los árbitros de este país, miente. ¿Cuántos años durante? Eso lo digo yo. Miente. Digo, no dice. No, perdona. Comunicaba. Comunicaba. Que no es lo mismo que decidir. 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 Decir que un vicepresidente arbitral. Juanfe, que un vicepresidente arbitral no pinta nada, está bien que lo digas. No, yo no he dicho que no pinte nada. Digo que no tenía la capacidad para decidir los ascensos y los descensos de los árbitros. Te diga, oye, cuidado en el Camp Nou, que sabes cómo está la situación. Eso hay que demostrarlo. Eso lo han dicho. Sí. Pero un árbitro aquí, si lo pusimos aquí. ¿El que ha dicho? A lo mejor no lo viste tú ese día. Es que no dijo eso, Josep. Es que insinuamos que era una información. Un árbitro en una conversación que se, puso... diciendo, ojo lo que se juega al Barça. ¿Eso es una insinuación? ¿Eso le está diciendo un árbitro que pitió un penalti? ¿Se pitó algún penalti en ese partido en contra del Barça? Si tú dices que no de verdad. Nada. Que si se pitó algo... Con los árbitros se dice, ojo con el Barça. Demostrad... Era según tú que no pitaba nada. Demostrad, claro que no, era el hijo, de momento era el hijo. Pero que era él. Está en la sociedad también. Los que creéis que... Pero los que creéis que ese día el árbitro influyó al árbitro, demostradme que en ese partido hubo algo. No, les cuidado. Oye, ¿en qué hotel estás? ¿En qué hotel estás? Te voy a recoger. Pero Josep, mira, el otro día estuve... Vaya ristra de zascas. Primera división que ya no está en activo, que me regalaba, que me decía lo que le regalaban equipos de primera división. Relojes. No, marcas de bolsos de alta gama. Claro. iPads. Ahora eso está prohibido ahora por la ley del deporte. Relojes. Regalos por valor de 3.000 euros. Viajes de fin de semana para su familia. Eso, todo eso. Yo tengo aquí todo eso. que regalaba el Barça. Todo eso. El Barça. Todo eso con. Y el Madrid también regalaba relojes. Pero Josep, por eso consideramos que eso se considerará también una manera de influir. Porque estás diciendo, yo estoy entregando algo que vale mucha pasta para ver si tú me muestras tu neutralidad. Y eso no significa que los árbitros, cogiendo esos regalos o cogiendo esas cosas que se dieran, que no deberían cogerlo. Yo no estoy diciendo que lo hagan. Yo no estoy diciendo fuerza. La verdad es que el discurso que tienes es muy fácil de desmontar, porque realmente no se sostiene. Y bueno, hablas de los regalos que hacen los equipos, intentando pues insinuar que puede estar ahí el Real Madrid. Sí, el Real Madrid también ha regalado cosas a los árbitros, eso se sabe. Que ha regalado relojes, que ha regalado cosas, y obviamente, igual que el FC Barcelona y que muchos equipos de primera división. ¿Que debería haber un límite? Pues sí, debería haber un límite. A lo mejor un iPad es demasiado, o un fin de semana, o un bolso de alta gama es demasiado para un árbitro. Estoy de acuerdo. Y que ahora ya pues está regulando todo eso. Estoy de acuerdo, pero nos intentas colar que eso es lo mismo que pagar durante 17 años 7 millones de euros al vicepresidente de los árbitros, del cual depende que un árbitro cobre 300 o 400.000 euros, dependiendo si tiene una final de la Copa del Rey, si es internacional, etcétera, o cobrar 100.000 en segunda división. Nos estás intentando vender que eso es lo mismo que un iPad. Venga, anda, de verdad que es un discurso que no se sostiene, lame árbitros, de verdad. Si es que es normal que te destruya Pedrerol, si es que se lo pones muy fácil. Un tipo vicepresidente arbitral esté trincando Atención. 7 kilos. De verdad, y que diga que el Barça le paga por la neutralidad y que defendamos eso. No, es que yo no estoy defendiendo eso. 7 kilos por una. Sí. Es una vergüenza que estemos admitiendo que el vicepresidente arbitral cobre 7 kilos. Que no pintaba nada. Porque los del Barça son tontos.
Pues a lo Han mejor pagado 7 tienen que kilos mirar porque el Barça han sido tontos y como lo está haciendo tan mal, le cuadruplicamos el sueldo. Hay que contar. De verdad, ¿tomamos por tonto a quién? Y no hay ni un árbitro Pagamos a alguien de que es 300. vicepresidente arbitral, que no pinta nada, que no influye nada. Es que nada. el tema es Simplemente tiene al hijo que te lleva al Camp Nou y te dice que cuidado con el partido. Simplemente, pero no influye nada. Pero Josep, que eso tema es pasa en también Y luego, muchos clubes. cuando deja el cargo, dejas de pagarle. Y te dice Negreira, ¿por qué no me pagas? Va, se ha acabado ya. Hemos dicho que se ha acabado ya. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque no influye. Y amenazas en un burofax, ¿Y Josep. por qué ahora le dicen al hijo de Pero si el Negreira hijo seguía que este trabajando. año ya no puede acompañar a los árbitros? ¿Por qué se le dice este año? ¿Por qué Juanfe no sigue haciéndolo? Porque ¿Por están, qué? porque están en la medio de federación se da un cuenta. No, porque están en medio de un proceso judicial. Porque se da cuenta que era Están en medio de un gravísimo lo que proceso pasaba. judicial, Ya. Josep. Ya está. Están en medio de un proceso judicial. Pero vamos a volver a hacerlo cuando acabe el No, proceso. yo estoy diciendo que volver a yo Negreira no a estoy hacerlo. diciendo que no se hayan cometido delitos. favor. Yo lo que estoy diciendo es que para considerar que ha habido corrupción deportiva en este país, tiene que demostrar. particulares, ¿tú dudas? No, yo hablo de que haya conflicto de intereses, no lo niego. Que haya tratos de favor, no lo niego, porque había una persona que estaba abusando de su cargo y cobrando gracias a eso. Yo lo que digo es que para decir que ha habido corrupción deportiva en este país y que los árbitros han estado comprados, tiene que demostrarse que Enríquez Negreira insinuó a los árbitros. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De la influencia. No hubo influencia, ¿cómo lo sabemos? Estáis hablando de algo que no sabéis si ha pasado. Pero tú tampoco. Claro que no, por eso no digo que haya pasado. Negreira públicamente. El que ha dicho que hay neutralidad. Resulta de Negreira pedir, no ha dicho es que que me haya pagaban sido. para conseguir la neutralidad. Sí, neutralidad está mal. Pensémoslo. No, pensémoslo no. Para que sea un delito tiene que decir que yo beneficiaba al ¿Cuál es el Barça. significado de la expresión? Me pagan por ser neutral. Si no, no te pagan. Es una evidencia. Vale, no. evidencia. Me pagan sí. La evidencia se sobreentiende sin pagar. Pero es que esa evidencia se sobreentiende sin pagar. Que te Ser paguen neutral, la labor de un árbitro. Te pago a ti por ser neutral. ¿Qué significa? Pagarme por ser lo que soy, un árbitro, pero que yo no estoy diciendo eso. Juanfe, pero que estoy... Juanfe, pero tú ya Yo no estoy poniendo en duda que el Barça. Pero, Juanfe, Porque tu trabajo. Yo no estoy poniendo en duda los intereses del No Barça. se sostiene Yo tengo esto. Claro que el Barça tenía un objetivo con ese dinero. Otra cosa es que lo consiguiera. Ya Es está. Negreira, no desmintamos Que lo puedas a Negreira demostrar. que dijo. Que no Me pagaban para desmentido conseguir la eso. neutralidad, porque el Barça entendía seguramente que los árbitros iban en contra del Barça a favor del Madrid. Y por eso el Barça le pagaba, y lo dice Negreira. Le pagaban para conseguir la Tú pagas, neutralidad. Josep, si tú pagas 7 millones de euros, el Barça le pediría pruebas en Negreira, ¿no? O sea, yo soy tan tonto del Barça y digo, vamos a ver, yo voy a buscar el beneficio arbitral. Ahora, usted me tiene que demostrar a mí que a mí me han beneficiado los árbitros, porque si no, no te sigo pagando. Pero ha habido. Mi pregunta es esa. El Barça paga 7 millones de euros sin tener la certeza de que le están ayudando. ¿Que no ve los partidos o Y qué? ese dinero. hay partidos, y ahí ese donde ¿Les han dinero. beneficiado? ¿Buenos partidos? ¿Les han beneficiado? Bueno, pues game over. O sea, estás acabado, Juanfe. Estás acabado, te acaban de destruir. Y de verdad que ha dado vergüenza ajena. Porque la verdad que tu discurso no se sostiene. Y ha aprovechado Pedrerol y te ha roto, pero completamente, la verdad. O sea, el argumento que tienes es muy débil ya de por sí. Pero es que se nota mucho que al ser un lame árbitros, pues lo único que tienes son directrices de amigos tuyos árbitros, que digas pues que los árbitros no han sido comprados y que repitas el mantra de los árbitros no han sido comprados y el mismo discursito que tienen los árbitros le tienen los culés. Qué curioso que el mismo discurso le tengan los árbitros y los culés. O sea que para mí las casualidades no existen y si has pagado por neutralidad lo que querías era que te favorecieran. Y eso es corrupción deportiva. Destruido.